días, ¿cómo amanecieron? ¿Bien? En la iglesia hace años decían bendecidos en victoria. Era algo como que todo el tiempo decían, ¿cómo están? Bendecidos en victoria. Son cosas que a veces se dejan de decir, que pasan de moda, esas frases. Pero digamos como en la jerga evangélica, es lo que siempre decían, ¿no? ¿Cómo están bendecidos y en victoria? ¿No? Y la gente emocionada. Empezaban así los cultos. Bueno, vamos a leer el capítulo de Mateo 24, el libro de Mateo, el capítulo 24. Versos 4 al 8. La semana pasada estuvimos hablando de la parábola de las 10 vírgenes y la síntesis que dejábamos, la reflexión que dejábamos para esta semana que venía, que terminamos, era que debemos estar ¿qué? Dormidos, preparados porque la venida del Señor es inminente, en cualquier momento, como la llegada del novio podía ser en cualquier momento. Nosotros deberíamos llevarnos esa reflexión en el corazón de que tenemos que estar preparados, pero hay que estar preparados y hay una serie de cosas que van a suceder que nos llevan a que tenemos que estar preparados. En el verso 4 inicia diciendo que respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aunque no es el fin, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Vámonos un poquitico más atrás en el verso 3. El verso 3. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí los apóstoles están hablando de algo que había pasado en los versos anteriores y realmente lo que los apóstoles están haciendo son como 3 preguntas en una. ¿Sí? Ellos no habían tabulado bien esas preguntas, no las habían organizado, no las habían pensado bien y querían, como cuando alguien empieza a hacer preguntas una tras otra y es como si fuera una sola pregunta, pero realmente están preguntando varias cosas a la vez. Así le estaba pasando a los apóstoles en ese momento. Diciendo: ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será la señal de tu venida y el fin de este ciclo? Están haciendo 3 preguntas. Algunos dicen que 2, pero estamos hablando entre 2 o 3 preguntas. ¿Y ellos por qué están haciendo esas preguntas? ¿Qué los llevó a ellos a hacer esas preguntas? Ellos primero habían estado con Jesús en el templo. Jesús había hablado una cantidad de cosas, había señalado fuertemente a los fariseos y a los escribas. Hay más o menos 8 ayes en los que dice: ay, ustedes fariseos y escribas, ay, ustedes fariseos y escribas, ay de vosotros fariseos y escribas, ¿sí? Entonces él los empieza a confrontar de una manera muy fuerte Jesús. Entonces Jesús sale de allá, él termina, hay una parte en la que él tiene un lamento acerca de Jerusalén, ¿cierto? Él dice: Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, ¿cierto? Pero no quisisteis. Entonces él sale de allí, él se va del templo, y en el verso 1, coloquemos el verso 1 en Mateo 24, vamos a colocar el 1 y el 2.
dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese, en el verso 1, ponlo por favor de nuevo, el verso 1. Lo que quiero es darles un poco el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ese se iba, hay un énfasis muy puntual en el verbo de ir. ¿Sí? Él se iba, que quiere decir como con la actitud de no volver. ¿Sí? La actitud de Jesús cuando salió del templo y se iba, era una actitud de no regresar más, de no volver más al templo, de ya no ir y tener que discutir y pelear y contender con los fariseos. La actitud de él era de que me voy, ya no vuelvo más por acá. Por eso los discípulos se acercaron como viendo la actitud de Jesús, de que se iba como decepcionado, más bien como a calmarlo y decirle a Jesús, mire todo esto, mostrarle el templo, mostrarle todo lo que estaba allí, porque el templo de esa época de Jesús era un templo espléndido, era un templo gigante, mucho más grande que el que había construido Salomón, porque Salomón lo construye, pero después es destruido por Nabucodonosor, y luego es reconstruido por Zorobabel. Y ese templo es el que viene Herodes el Grande y empieza a reconstruirlo, pero él lo amplía. Él lo hace mucho más hermoso, más grande, más maravilloso a la vista de todo el mundo. Era una maravilla ver ese templo. Entonces los discípulos querían mostrar los edificios, como que vieran lo bonito del lugar. Pero él les dice, ¿veis todo esto? Pero ese veis todo esto no se está refiriendo al templo en sí. Él se está refiriendo como en términos generales a todo lo que estaba allí. Y da una profecía acerca de que no va a quedar nada en pie, porque va a ser destruido. Entonces la duda que los discípulos tenían de los discípulos no se quedan con eso, ellos se van y más adelante en el verso 3 que hay empieza Jesús a hablar con ellos, ¿cierto? Ellos no se quedan como con eso en la mente, como que qué nos habrá querido decir, ellos quedaron con esa duda, porque cuando él les habla de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, él les da a entender que el templo va a ser destruido. Ellos pasan un tiempo, un rato, y más adelante, estando él sentado en el monte de los olivos, ellos ya no se aguantan y van y le preguntan, ¿cierto? Y es donde le hacen esas preguntas que ahorita decíamos, eran como 3 preguntas en una. Y esa duda que ellos tenían en cuanto a cuándo ocurriría la destrucción del templo, que Jesús les dice versos antes, pero también las señales de su segunda venida, las señales del fin del siglo. Entonces, a medida que Jesús va respondiéndole las preguntas, él va a hacer unos comentarios que son específicos acerca de las predicciones de su profecía sobre el final de los tiempos. Ahora, estas predicciones han sido también fuente de muchas contradicciones entre cristianos que han querido comprenderlas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Jesús simplemente no era claro y decía de una manera mucho más entendible esta profecía para que fuera más fácil de entender y que no hubiera espacios para que otros vinieran y las malinterpretaran? Hay una razón, hay 2 razones, y una es porque la profecía, aunque pareciera como vaga, como imprecisa, no lo es, ¿no? Pero pareciera como que no está muy clara, es porque Dios quiere que cada época de la historia humana, en cada época de la historia humana, el hombre tenga razones para estar listo para el regreso de Jesús. ¿Sí? Porque
En las señales antes del fin, de lo que vamos a hablar hoy, de todas esas señales que le están preguntando, Él no les da un día ni una hora, ¿cierto? Entonces, la razón es que Dios quiere que cada época tenga razones de peso para estar listas para el regreso de Jesús. Lo hemos escuchado toda la vida. Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, ¿cierto? Los abuelos, los tatarabuelos, todos lo han escuchado, nosotros lo hemos escuchado. Por lo que nosotros no debemos considerar el regreso de Jesús como si fuera un evento lejano, ¿cierto? La gente lo ha trazado, lo ha puesto en una línea de tiempo y ve el regreso de Jesús como un evento muy lejano, porque todo el mundo ha escuchado que va a venir, pero no se sabe cuándo, entonces lo tienen como por allá, en un tiempo, como en el abandono, ¿cierto? Pero lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros hemos estado corriendo en paralelo con esta declaración de que Jesús viene pronto desde el día del Pentecostés. Otra razón es que a pesar de que algunas interpretaciones proféticas son diferentes, estamos seguros de una sola cosa, y es de que Jesús va a venir. Él va a venir de nuevo y tenemos que estar listos, preparados. No importa qué interpretación profética saque a alguien del texto, de otro la interprete de otra manera. Lo que sí estamos seguros es que Él va a regresar de nuevo. Ahora, con respecto a la destrucción del templo que tenía tan preocupados a los discípulos en ese momento cuando les hacen sus preguntas a Él, en primero tenemos que tener claro que el capítulo 24 en su gran mayoría estaba dedicado para los eventos que iban a suceder en el año 70, ¿sí? Después de Cristo, que ahí es cuando se produce la destrucción del templo por el emperador Tito. Ya los celotes y unas personas de allá del pueblo judío que se habían levantado en contra del imperio romano, habían tenido ciertas victorias, habían matado a muchos romanos, pero para el año 70 el último ataque del ejército romano fue fuerte y terminaron acabando con todo. De hecho dicen que Tito hubiera querido preservar el templo de los judíos como una de las maravillas del mundo, pero la furia de los soldados fue tanta que no pudieron contenerlos y entraron y mataron a todos y quemaron el templo. Las paredes del templo que había construido Herodes había partes de la pared que tenían láminas, forradas en láminas de oro, que cuando el sol entraba e iluminaba eso allá era cegador verlo, porque iluminaba. Y donde no había oro, habían tablas de mármol tan blanco, que a lo lejos daba la impresión de que había nieve en el templo. Todo eso fue arrancado, fue destruido. El oro de las paredes que se derritió, se metió entre las grietas de las paredes, fundido, y por eso hoy es difícil establecer como los cimientos o toda la forma exacta del templo, porque fue ordenado que se levantara la piedra sobre piedra, que se quitara toda la piedra con el fin de extraer la mayor cantidad de oro. Entonces la destrucción fue completa y fue total. Entonces Jesús, la profecía que deja más clara es acerca de la destrucción del templo, porque se da en un tiempo que fue el año 70 después de Cristo. Pero en cuanto a las señales de su segunda venida y el fin del mundo, el Señor las empieza a dar a conocer a partir de lo que vamos a leer ahora. Él empieza a darles a ellos cuáles van a ser las señales del fin del mundo, las señales del fin del siglo que ellos preguntan, ¿sí? Son del fin del mundo. Entonces él empieza a hablar de unas señales que son las señales del fin. En el versículo 4 dice, hasta el 7, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán,
y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Algo, o sea, si esto es parecido a la realidad, no es coincidencia, porque muchas de estas cosas las estamos viendo, no ahora, desde hace mucho rato. Pero en estos versos lo que quiere decir nuestro Señor Jesús, o lo que nos habla acerca de las señales del fin del mundo, ¿sí? Cuando nosotros aquí hablamos del fin del mundo, nos referimos a un periodo que se conoce como la gran tribulación, ¿sí? Las señales del fin del mundo. Ese fin del mundo se conoce en la Biblia como el periodo de la gran tribulación, y del cual Daniel profetizó y lo llamó la semana 70. ¿Ya han escuchado eso o no? La semana 70. Vamos a leer Daniel capítulo 9, verso 27, pero nos vamos a seguir en el texto de Mateo 24, 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El tema que estamos viendo hoy es un tema que yo no había dicho, arranqué y no di el tema de hoy. Es un tema que vamos a ver, espero, entre este y el uno o más domingos. Lo hemos llamado Mateo, serie Mateo 24. Serie Mateo 24, vamos a estar estudiando, repasando acerca de lo que nos enseña el Señor a través de Mateo, señales antes del fin. Es por lo que nosotros hoy tenemos que estar preparados. Son lo que hoy la gente está viendo como cosas normales de la naturaleza, como problemas normales de los países, ¿cierto? Situaciones que se dan cada año, que es normal. Por ejemplo, es normal que cada año haya fenómeno del Niño. Entonces hay sequías. Esas sequías llevan a que falte el agua, a que haya incendios forestales, incendios gigantes en muchas partes del mundo, ¿sí? Pero mientras una parte del mundo se está quemando, la otra se está inundando. Y mientras eso pasa y se está terminando, por allá a otro lugar un terremoto, un temblor. Y estamos viendo ese tipo de cosas. Por eso nos enseñaba la parábola de las 10 vírgenes a estar preparados, de día y de noche, velando. Y hoy vamos a ver un poquito de cómo esas cosas que están sucediendo nos tienen que mover, nos tienen que hacer pellizcar para prepararnos, para despertarnos. Entonces, de acuerdo con este versículo que estábamos viendo en Daniel 9:27, el inicio de la semana 70 se va a caracterizar por una ratificación del pacto entre los judíos y un gobernante que va a llegar y que va a ser impresionante. Pero ese gobernante no es nada más y nada menos que ¿quién? El anticristo. Con él es que los judíos van a hacer ese pacto. Por eso dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa mitad de la semana quiere decir que se consume, o el pacto se va a terminar entre esa mitad de la semana, que son los primeros 3 años y medio. Pero al final de esto, los sacrificios y las ofrendas en el templo van a cesar, y los judíos entrarán en un periodo de gran persecución. Por eso dice que después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este periodo de gran persecución es llamado en Mateo 24 como un periodo de gran tribulación. El desolador que va a venir sobre el pueblo de Israel es el anticristo,
¿sí? De acuerdo con Apocalipsis, con su aparición, con la aparición del anticristo, iniciará ese periodo de gran tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis 6:1-2? Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 2. Dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Él, el caballo blanco, es el que representa o simboliza al anticristo. Por eso se le da una corona, un arco, sale venciendo, sale para vencer. Él es el anticristo, ¿sí? Además de esto, este periodo también que se anuncia en Daniel y que se habla en Mateo 24 como de gran persecución para los judíos y de gran tribulación, también se anuncia en otros pasajes en la Biblia, donde se le da otro nombre, pero es el mismo, ¿sí? Yo los voy a ir diciendo rápido, que es, por ejemplo, en Isaías 13, Joel, Malaquías, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, se conoce como el día de Jehová o el día del Señor. En Sofonías 1:15 se conoce como día de la angustia o tribulación. En Mateo 24:21 como la gran tribulación. En Daniel 9:27, como lo hablamos ahora, la semana 70. En Daniel 12 y en Sofonías también se le conoce como tiempo o día de angustia. Y en Jeremías 30 dan tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Entonces, como vemos, este es un periodo terrible en gran manera y viene siendo anunciado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento ya viene siendo anunciado, y si usted y yo consideramos lo que las escrituras nos están diciendo al respecto, pues vamos a poder encontrar dos razones por las cuales eso se va a dar. La primera es que este periodo de la gran tribulación se va a dar con el propósito de que Dios trate con el pueblo de Israel, ¿sí? Esa gran tribulación el propósito es que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos deben de creer en Jesús. Actualmente el pueblo judío no cree en Jesús. El pueblo judío no cree que Jesús era el Mesías prometido. El pueblo de Jesús no cree que Jesús era el Cristo, el ungido, ¿cierto? Ellos no lo han aceptado, ellos todavía están esperando al Mesías. Por eso debo utilizar esa gran tribulación para acercarlos a Jesús y haya salvación para el pueblo de Israel. Eso es algo que es importante entenderlo. Ahí en Jeremías 30, versos 7 y 9 dicen, que es uno de los versos que dijimos ahora, tiempo de angustia para Jacob. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Sí. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, y a quien yo les levantaré. En segundo lugar, este periodo de gran tribulación viene a este mundo con el propósito también de juzgar la iniquidad y el pecado de los impíos. El primero era para tratar con el pueblo de Israel y acercarlos a Jesús. Y el segundo propósito es castigar y juzgar la iniquidad de los impíos. Este día va a ser tan terrible, tan fuerte, que nadie se va a poder escapar al juicio. Nadie. Sofonías 1:14 al 18 dice, Sofonías 1:14 al 18, para que lo podamos relacionar con este segundo propósito, que es de castigar el pecado, la iniquidad de los impíos. Dice: cercano está
el día grande de Jehová cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de tormenta, de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. O sea que nadie se va a escapar del juicio de Dios. Ahora, esta pregunta de los discípulos, que es referente hacia las señales que habrá antes del fin del mundo, o sea, de la gran tribulación, y esa pregunta es respondida por Jesús en esos versículos. Estas son las señales de la venida, ¿cierto? Las señales que van a haber antes del fin. Y él empieza a responderles cuáles son esas señales. Y ya vimos de que describimos ese día que va a ser un día muy terrible para la humanidad. Pero una señal puntual de la que Jesús habla y le contesta esa pregunta a sus discípulos es la que está en Mateo 24:4-5, donde dice: mirad, o respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una de las primeras señales que Jesús le anuncia a sus discípulos acerca de qué tan pronta estaba el fin del mundo, o estaba también ese inicio de esa gran tribulación, y es la aparición de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. La palabra Cristo se sabe que viene del griego Christos, que significa ungido, ¿cierto? Entonces hay muchos que vienen diciendo: es que yo soy el ungido de Dios, ¿no? Hay muchos que se van a aparecer diciendo yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Dicen hombres que se han levantado durante muchos años y la gente los ha seguido. Llegan para decir que vienen siendo la reencarnación de Jesús, o que vienen a terminar algo que Jesús no terminó, que el trabajo de Jesús todavía está inconcluso, entonces vienen a terminar con ese trabajo. Y lo más increíble de esta historia es que estos sujetos que llegan con todos estos cuentos ganan miles y miles de seguidores. Es increíble, ¿sí? Por eso se cumplen esas palabras de Jesús al decir que engañarán a muchos, porque una persona de esas no tenía 2 o 3, tenía 1000, 2000, 10.000, así cantidades impresionantes de seguidores. Y estudiando ese tema, empezando a investigar y encontrar información, encontré por lo menos 14 personas que hacen eso, y pueden haber más, y pueden haber habido otros más. Hay un señor que se llamó John Nichols, que estuvo en estos personajes que les voy a hablar, están entre el siglo XVIII al XXI, por lo menos hasta el siglo XX. Bueno, hasta el XXI, porque no es que todavía están vivos y siguen haciendo. Este hombre se rebela contra el gobierno, es en Inglaterra. Él decía ser el salvador del mundo, la reencarnación de Jesús. Él fue asesinado por el ejército británico en una batalla que se libró el 31 de mayo de 1838 en una ciudad que llamaba Kent, en Inglaterra. Otro hombre fue Arnold Potter, que él vivió entre 1804 a 1872. Este se rebeló contra la iglesia mormona, afirmando que el Espíritu de Jesús
había entrado en su cuerpo y que lo convirtió en el Hijo, es decir, en Jesús. Él se hacía llamar Potter Cristo. Potter Cristo. Otro fue William Davis, vivió entre 1833 y 1906. Este fue líder de una secta que se llamaba Reino del Cielo en Estados Unidos. Él enseñaba que él era el arcángel Miguel, ¿sí? Pero que también había vivido como Adán, había vivido como Abraham, había vivido como David. Para cuando tuvo un hijo que se llamaba Arthur, afirmó que ese niño era la reencarnación de Jesús. También metió al niño en la película. Hubo otro que se llamaba Mirza Ghulam Ahmad. Ese estuvo más o menos por la misma época, 1835-1908. Este vivía en la India y afirmaba que era el esperado Mahdi, lo que se conoce como la segunda reencarnación de Jesús. Este hombre fundó un movimiento llamado Ahmadiyya en 1889, alegando ser el comisionado de Dios para reformar el mundo. Otro hombre fue Leopold Lindbergh, en 1898 a 1968. Este fue fundador también de una secta en Holanda. Él dijo ser el cuerpo de Cristo resucitado. Entonces también tenía un poco de tradición. Otro en 1911 al 1958 fue Krishnaventa. Fue fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, así se llamaba esa secta, Fuente de la Sabiduría. El conocimiento, la fe y el amor en California, a finales de 1940. En 1948 declaró que él era Cristo, el nuevo Mesías, y que vino a la tierra desde el planeta Neófrates. Ya metió un planeta a la cosa, ya él venía en Neófrates. Otro fue Sun Myung Moon. Este oriente, no recuerdo si es chino, creo que chino. Fue conocido como el renovador Moon. Fue fundador de una secta que se llama Iglesia de la Unificación. Él afirmó ser el Mesías y la segunda venida de Jesús. Otro fue Jim Jones, de 1931 a 1978. Este también fue fundador de un templo llamado el Templo del Pueblo, ¿sí? Este Jim Jones, como se hacía llamar, inicialmente él era bautista, ¿sí? Él era bautista, él tenía, digamos, buenos conceptos y fundamentos buenos, ¿sí? Evangélico, cristiano, pero se le metió el diablo y él empezó a enseñar después de un tiempo, porque de hecho este hombre hizo muchas cosas allá, pero entonces él continuó enseñando que él era la reencarnación de Jesús. Pero también dijo que siendo perseguido por el gobierno de los Estados Unidos por todo lo que estaba haciendo mal, se llevó a todos sus seguidores a un pueblo que se llama Johnstown, en Guyana, donde organizó un suicidio colectivo el 26 de marzo del 97. En esos días pasó el cometa Halley. Ellos creían que se iban a encarnarse en el cielo en una nave espacial, allá murieron varios. David Koresh, 1959-1993. Se le inculcó a los miembros de su secta que él era el mismo Jesús que había venido a liberarlos de este mundo de opresión. Indujo a sus seguidores a la muerte, convenciéndoles a trincherarse con armas en contra de la policía en su rancho en Waycombe, Texas. Allá se cogieron a bala con la policía. Uno que es muy conocido porque es latinoamericano fue José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño, no sé si ustedes lo han escuchado. Él fue el fundador de la secta conocida como Creciendo en Gracia, ¿sí? Él afirmaba que él era el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo, y entonces empezó a autoproclamar como el Jesucristo hombre. Él se hacía llamar así, Jesucristo hombre. Lo llamaban papá, lo llamaban papi, lo llamaban Dios, tenía varios apodos dentro de su secta. Ahora, él
él anunció a su gente que él se iba a someter a un proceso de transformación que lo llevaría a ser inmortal en el año 2012. Ese proceso del que él hablaba era una mentira, dado que él estaba enfermo de cáncer en el hígado por tomar mucho licor, y se murió por eso. Entonces él empezó a hablarle a los seguidores antes de eso, usando el pasaje de en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a prepararlas, no sé qué. Pero lo que hacía era que se iba a morir. Pero esa secta no sabía cómo contarle la verdad a la gente que iba allá, ¿no? Entonces inventan unos cuentos, esa iglesia se divide y la mujer de él se vuelve Luzbel, el Espíritu Santo, Jesucristo, que Jesucristo ahorita es ella. Tienen muchas iglesias en el mundo, en muchas partes, casi que como que en 25 países tienen presencia, mucha gente. Hay otro señor que se llama, o se hace llamar Inri Cristo, es brasilero, es un astrólogo, afirma desde 1969 que él es el segundo Jesús reencarnado. ¿Ya? Entonces vive en Brasil y él considera a Brasilia, la ciudad donde él vive, como la Nueva Jerusalén. Hay otro que se llama Sergei Torov, este es ruso, este fue policía, ¿no? Este Sergei Torov y el Inri Cristo se dejan crecer la barba, el cabello largo, visten túnica. Y ese también dice haber renacido como Jesucristo. Ahora, él dice que él no es Dios, pero que sí es la palabra de Dios. Él fundó una iglesia que es muy famosa, una secta que se llama el Último Testamento. Se llama el Último Testamento. Y en el año 90 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos. Tiene una comunidad espiritual gigante, se dice que tiene varias esposas y más de 10.000 seguidores a nivel del mundo. Oscar Ranuri Ortega Hernández. En noviembre del 2011 este muchacho le disparó 9 veces a la Casa Blanca con una ametralladora automática, diciendo que él era Jesucristo y que venía a matar al presidente Barack Obama, porque el presidente Barack Obama era el anticristo. Alan John Miller, en 1962, es conocido como A.J. Miller. Él fue testigo de Jehová y es el líder de una secta que se llama La Verdad Divina. Él afirma ser el Jesucristo reencarnado y quiere difundir el mensaje que él denomina la verdad divina. Entonces él lo hace a través de una serie de mensajes, de seminarios, convenciones, todo esto lo hace a través de internet. Vive con su esposa, o con la mujer con la que él vive, que él la llama a ella, o la ha hecho llamar a ella como que ella es el regreso de María Magdalena. Entonces, como vemos en estos 14 personajes, afirmando que son Jesús, que han venido, ¿cierto? Pero así como estos han habido más y siguen habiendo más, porque esto va a seguir apareciendo. Y es como el abrir el camino hasta que llegue el que va a ser la máxima expresión del mal, que también va a afirmar ser el Mesías, el esperado por Israel, que va a ser la esperanza para el mundo, para este mundo perdido. Ese va a ser el anticristo. Mucha gente lo va a seguir. El anticristo es llamado por Pablo en 2 Tesalonicenses como el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En lo que hoy son las ruinas del antiguo templo, ¿sí? El templo que fue destruido en el año 70 por los romanos, en el monte, se conoce el monte, la parte más alta del templo en el medio, ahí los musulmanes construyeron una mezquita, ¿sí?
Ahí él se va a sentar, el anticristo se va a sentar. Entonces, en estos versículos de Tesalonicenses se enseña ese detalle del anticristo, ¿no? Y es que el fin del mundo, la venida del Señor Jesús y todo lo que va a pasar no va a suceder antes de que llegue la gran apostasía, ¿cierto? Y la apostasía, ¿ustedes entienden qué es la apostasía? ¿Ustedes saben qué es la apostasía? ¿Sí? ¿Se entiende? Es el volver atrás. Es cuando varios creyentes que conocieron el verdadero evangelio de Dios se alejaron y se fueron hacia doctrinas heréticas, hacia doctrinas de error, siguiendo falsos maestros, falsos profetas, gente que ha conocido la palabra de Dios, que ha disfrutado y ha degustado la palabra de Dios. Yo he visto muchos cristianos hoy católicos o testigos de Jehová o creyendo en una cantidad de cosas. Son gente que está cayendo en apostasía, pero hay una gran apostasía y esa gran apostasía se está viendo. Hay gente que a volver atrás, que se están colocando por fuera del verdadero evangelio. Y con esta apostasía están surgiendo personajes famosos como falsos maestros, como falsos profetas, como falsos apóstoles, que aseguran ser los ungidos de Dios, que aseguran ser los Cristos, y están introduciendo esas doctrinas que están engañando a muchas personas y al mismo tiempo conduciéndolas al infierno. Porque las personas ya están cegadas y seguramente su fin es ese. Entonces esa señal que anuncia Jesús en los versículos de Mateo 24 coincide muy bien con el orden de cómo va a iniciar el periodo de la gran tribulación que nosotros vimos en Apocalipsis 6, ¿cierto? De acuerdo a las visiones que recibió el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, ¿cierto? La gran tribulación inicia cuando él ve que el Cordero empieza a romper los sellos. Dice, y el primer sello da paso al jinete del caballo blanco que representa al anticristo. Eso lo leímos, ¿no? Que le da un arco, la corona, salía venciendo y para vencer. Entonces, ese anticristo es la señal de todos esos falsos maestros que han ido llegando hasta que va a llegar el anticristo verdadero. El anticristo que ya con ese se cumple, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Para la señal del aumento de guerras, terremotos, hambres y pestes. Mateo 24, 6 y 7. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, esta es otra de las señales que Jesús les da a sus discípulos, que anuncian el fin del mundo, el aumento de las guerras, terremotos, pestes, enfermedades. Él les dijo a ellos, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, es decir, no se preocupen, no se estresen, no se azaren, ¿cierto? Porque es necesario que esto suceda, eso tiene que pasar, ya está escrito, pero no quiere decir que sea el fin, apenas es el principio del fin. Entonces nosotros podemos ver cómo las guerras se han venido dando desde siempre, ¿cierto? Naciones que han querido conquistar a otras naciones. El mundo antiguo se veía mucho eso, una nación quería mandar en cierta cantidad de tierra, entonces conquistaba a todos los que estuvieran ahí a través de batallas, los subyugaban, les colocaban tributos, los hacían sus esclavos, tenían que pagarles. Entonces todas esas guerras sembraron terror y subyugaron a las naciones más pequeñas. Eso lo vimos también en la Biblia con Egipto, con Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Estos reinos hicieron eso. Invadieron, ¿cierto? Mataron, se aprovecharon, tomaron lo que necesitaban y tuvieron
durante un tiempo el dominio de esa zona, mientras venía otro más grande y también los susurraba a ellos. Ahora, no solamente eso lo vemos en la antigüedad. ¿Cuántas personas habrán muerto en todas esas guerras que hubieron? ¿Cuántas personas podrían haber muerto? Muchísimas. Pero en la historia contemporánea también hemos visto muchas guerras que siguen como con la misma idea de querer gobernar o de querer tener control, de querer tener el poder. Y esas guerras han generado muchísimas muertes. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, que fue un conflicto armado entre Francia e Inglaterra, duró 116 años. La Revolución Francesa terminó con la monarquía francesa y con el tiempo terminó también dándole un golpe de estado a Napoleón Bonaparte. La guerra de Vietnam, esa guerra de Vietnam, dicen que murieron entre 3.8 a 5.7 millones de personas. Luego la Revolución Rusa, bueno, esa fue antes, pero la Revolución Rusa en 1917, cuando se termina el gobierno zarista y empieza a establecerse el primer gobierno como socialista, también mueren muchas personas ahí en ese cambio de gobierno. La Segunda Guerra Mundial estima que murieron entre 40 a 60 millones de personas. La guerra del Golfo Pérsico, ¿ustedes recuerdan de la guerra del Golfo Pérsico en los años 90? ¿Cierto? Irak peleó contra una coalición de muchos países, eran liderados por Estados Unidos. En esa guerra de Irak, donde esos países que iban con Estados Unidos querían acabar con Saddam Hussein, el gobierno de Saddam Hussein, ¿cierto? Que era un dictador. Y así vemos, se siguen viendo guerras de narcotráfico en Sudamérica, la guerrilla en Centroamérica y Sudamérica, ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. Se siguen viendo guerras y rumores de guerra, porque también cuando un país de estos le da por hacer ejercicios militares, que lanza un cohete, como provocando a los de enseguida, como provocando a los vecinos, ¿cierto? Corea del Norte provocando a Corea del Sur, a Japón, a China. Ahorita hay conflicto otra vez que se está volviendo otra vez, como que hay días que se trata de calma, pero vuelve y se alborota Palestina e Israel. Son una cantidad de guerras y rumores de guerras que están presentando. Estas guerras que vemos amenazan como que se pueda dar una tercera guerra mundial, porque la gente con el problema de Rusia y Ucrania, si se meten a ayudar a Ucrania, entonces Rusia ataca y entonces van a haber otros que quieran ayudar a Rusia y esto se va a volver, que es lo que tal vez no queremos que se dé. Pero todas estas guerras terribles son un anuncio apenas del fin del mundo. No son el fin del mundo, son un anuncio que ya se acerca el fin del mundo, de acuerdo como la Biblia nos lo está redactando, ¿sí? Ahora, hay una guerra terrible que viene para Israel, y cuando venga será ahí justo el fin, antes del regreso del Señor Jesús. Y como consecuencia es lógico también que estas guerras traigan hambre, traigan enfermedades. Cuando con la guerra de Ucrania se han subido los precios de muchas cosas, inclusive acá, que estamos tan lejos, porque muchas cosas vienen de por allá. Insumos, suministros de cosas, maíz, una cantidad de cosas, que el trigo que viene de por allá, carísimo porque ya no lo están mandando, lo bonito que llega costoso. Eso genera hambre, porque a la gente no poder comprar lo que viene, porque viene muy costoso y viene muy poquito, hay hambre. Aparte de los problemas, de los eventos naturales que hemos visto, esos huracanes, los terremotos, ese terremoto que hubo por allá en Marruecos, Marruecos creo que hubo un terremoto en estos días. Aquí estuvo temblando cada ratico, acá venía temblando, la gente le daba miedo porque estuvo temblando muy de seguido. Entonces, todas estas cosas que podemos ver en Mateo 24 guardan ese paralelo con la ruptura de los sellos de Apocalipsis 6. Vimos que decía que se hablaba del caballo blanco, pero también habla en el verso 3 de Apocalipsis 6, dice que cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente. Ahorita hablamos de cuando habló el primer ser viviente, ahorita habla el segundo, Apocalipsis 6, versos 3 al 8. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Sigue. Salió otro caballo, Bermejo es como rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias y con las fieras de la tierra. Nosotros ya hablamos, ¿no? Si somos 8.000 personas, 8.000 millones de personas en el mundo, la cuarta parte son 2.000 millones de personas. Eso es muchísima gente. Entonces, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Juan, Apocalipsis, el caballo bermejo o rojo significa las guerras, que las estamos viendo, las hemos visto, las hemos escuchado. El negro va a simbolizar entonces la escasez, porque dice que 2 libras por un denario, está hablando de la escasez. ¿A consecuencia de qué? De las guerras, a consecuencia de todo esto. El cuarto sello abre paso al jinete amarillo que representa la muerte. Entonces se le ha dado la potestad de quitar la vida en la cuarta parte de la tierra, con espada, con hambre, mortandad y fieras de la tierra. Por eso todo lo que vimos hoy en día, todo lo que estamos viviendo hoy en día, la aparición de falsos cristos, la apostasía, las guerras, las enfermedades, el hambre, todas las pestes, el COVID, todo lo que hemos visto, que hemos vivido, son un preludio del fin del mundo. Y la gente todo eso lo ve, pero nada de eso lo inmuta, ¿no? Ni siquiera hay cristianos que pareciera que se inmutan. Hay cristianos que ni siquiera quieren leer estas partes de la Biblia, porque les genera incertidumbre, ansiedad, preocupación. Pero ¿cómo podemos nosotros enfrentar todo esto? Mateo 24:8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces Jesús, al hablar con sus apóstoles de estas preguntas, es muy claro al decir que el hecho de que todas estas cosas van a suceder no significa que sea el fin, sino que apenas es el comienzo del fin, es el principio. Dice, todo esto será principio. Imaginen cómo será el dolor en sí mismo, si esto apenas es un principio. Entonces esa palabra del griego original que se tradujo principio de dolores, se traduce de unas palabras griegas que son arge, odi, y esto hace referencia a los dolores de parto que anuncian a la mujer que el bebé ya viene en camino, que va a nacer. Las que son mamás, que han tenido hijos, entienden el principio de dolores, ¿no? Que empieza con dolor y luego rompen fuentes, ¿cierto? Pero arrancan esas ¿cómo se le llama? Contracciones. Y le dice el médico, todavía no es hora. Tiene que esperar, y la señora hasta que se muere, y tiene que esperar. Y en esa espera de dolor y de dolor y de dolor y de dolor, pueden pasar horas. Perfectamente pueden pasar horas. Ni siquiera minutos. Incluso dicen, venga mañana. Entonces todavía no está. Entonces esa parte
del principio de dolor se utiliza es con referencia a eso, para entenderlo mejor. Del principio de dolor de una mujer que está de parto y que esos dolores están anunciando que el bebé está por nacer, que el nacimiento está cercano. Así estamos nosotros hoy en día, este mundo está hoy así, con ese principio de dolor. El mundo tal vez en este momento se está doliendo de tanta maldad. El mundo ahorita se duele de tanta apostasía, de tanta indiferencia, de ver cómo la gente se mata unos a otros, cómo se trata de mal la gente. Así uno ve a la gente tratando de mal por cosas absurdas, ¿cierto? Pero la apostasía cada vez es mayor, cada vez crece más. El mundo entero cada vez está viviendo entre más amenazas de guerras, entre la guerra de Rusia y Ucrania, ¿de cuánto ya va para 2 años? ¿Cierto? Creo que en febrero cumple 2 años. Algo que pensamos que puede haber 1 mes, 2 meses, eso no se ha querido calmar y sigue matando gente, sigue gente desplazada. Las pestes, los virus, todo lo que dejó el COVID, y por ahí dicen que por ahí sale otro virus, que por ahí hay otras cosas. Todo esto junto con el hambre en esas zonas que son más pobres del planeta, donde uno ve esos niños ya prácticamente en los huesitos porque no tienen que comer, gente buscando comida en la basura. Los terremotos que empiezan a darse en diferentes partes. Todos estos fenómenos naturales y otros más, como que las tormentas eléctricas, que las huracanes, que esos tifones que inundan, en estos días había una inundación por allá también, tsunamis, tornados, sequías, todas esas cosas hacen que este mundo en este momento sufra, y se le está anunciando a este mundo que su fin está por llegar, pero la gente sigue viviendo en pecado. La gente sigue viviendo como si nada fuera a pasar, aparte porque hay mucha gente por ahí diciendo que no, que la tierra no se va a acabar, que esto no se va a acabar. Sectas que enseñan falsos maestros que enseñan cosas que no son. Tenemos que enseñarle a la gente que esto se va a acabar, que se tienen que arrepentir ya, hoy, que tienen que estar preparados mañana, no, ya, hoy, por si el Señor viene ahorita. Romanos 8:22, con esto ya termino. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta la misma creación le está pidiendo al Señor que esto se acabe. Dice que con dolores de parto. Entonces nosotros podemos ver que en medio de cualquier guerra, peste, hambruna, cualquier terremoto que suceda fuerte, o cuando empiezan a haber los temblorcitos de seguido, que tembló aquí, que tembló allá, que tembló acá, cualquiera podría pensar de que el mundo ya está en su fin. Cualquiera podría saber que esto ya se acabó. Pero lo cierto es que, la buena noticia es que apenas es el principio. ¿Cierto? La buena noticia es que apenas es el principio del fin. Lo duro todavía no ha llegado. Jesús les dijo, hay muchas cosas que van a pasar, que se van a dar antes de la segunda venida, y las describió. Les habló de los falsos maestros que nos iban a engañar, de todas las guerras, de los rumores de guerra, de todo eso. Pero algo que el capítulo 24 nos quiere enseñar también, un objetivo claro, es prevenir ese entusiasmo prematuro por la parusia. Ya la porque les expliqué a ustedes que era la parusia el otro día, la segunda venida. Porque a veces la religiosidad llega a un extremo de que la gente se empieza a emocionar por la segunda venida. Y todo lo quieren asociar a eso. ¿Sí? Es prevenir ese entusiasmo prematuro. Lo estamos esperando, sí, pero no podemos actuar como si ya eso fuera paz, como si fuera una manera exagerada, ¿cierto? Como cristianos nosotros debemos estar pendientes, observar las señales antes del fin del mundo, esperando que el Señor venga por cada uno de nosotros, pero sin formar ese pánico, ¿no? Ese pánico colectivo, ese terror, ese miedo en la gente, porque el fin del mundo, el apocalipsis, la segunda venida del Señor, antes que terror y pánico, para nosotros debe significar
felicidad. El miedo es para el que está haciendo las cosas mal. El miedo es para el que va a ser enjuiciado porque está haciendo las cosas mal, pero no para el que las esté haciendo bien. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Dios, que en todo momento podamos estar preparados, listos, porque las señales antes del fin ya se están dando, porque se han levantado falsos maestros, falsos cristos. Muchas personas están siendo engañadas, Señor, y te pedimos para que puedas levantar hombres y mujeres que vayan y prediquen el verdadero evangelio, que puedan, si es tu voluntad, rescatar esas almas del engaño y que puedan ser traídas a tus pies, Señor. Que hoy cada persona pueda entender que el final está cerca. Que la palabra de Dios pueda ser aún predicada en momentos de aflicción, porque la gran tribulación viene, Dios, y necesitamos estar preparados. Te pedimos que en este estudio podamos, Señor, reflexionar cada día acerca de lo que se está viendo en este momento, acerca de los fenómenos naturales que cada día son más frecuentes, Señor. Pero ese no es el fin, lo dice tu palabra. Debemos estar preparados porque eso apenas son principios de dolor, Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos, Señor, de discernimiento de tu palabra, pero sobre todo danos la fortaleza que necesitamos, Señor, para enfrentar los momentos difíciles. Padre, colocamos este resto de en tus manos la semana que viene, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu gran nombre, y que podamos, Señor, poder seguir fortaleciendo esta relación contigo cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces nos vemos el próximo domingo, el martes en la clase de sectas, el sábado el tiempo con Dios, tiempo de oración de 6 a 7 de la mañana. Bendiciones.